a la mesa redonda. La mesa redonda va a estar enfocada en temas de tecnología aplicada como parte de la innovación, temas de simulación, temas de realidad virtual. Y para ello tenemos a dos distinguidos ponentes que nos van a presentar sus experiencias. Eh, eh, por un lado, y en el orden va a ser la primera en presentar, la doctora Ariana Cerón. La doctora Ariana es presidenta de la Red Nacional de Educadores en Simulación de México y coordinadora general de los centros de simulación de la Universidad Anáhuac, perdón, de México, directora de Metasim Health y encargada de salud digital de Acanamed. La doctora Ariana es médico cirujano por la Universidad Anáhuac, con especialidad en medicina de urgencias y subespecialidad en toxicología clínica. Tiene también una maestría en administración de hospitales y salud pública, un doctorado en educación y un doctorado en administración de hospitales y derecho sanitario. Tiene numerosas publicaciones y ha recibido el premio al mérito médico Jesús Cumate por el Senado de la República Mexicana y el reconocimiento a la docencia del Instituto Mexicano de Seguridad Social en el año 2022. Asimismo, nos acompañará en la mesa el doctor Rodrigo Wilow Kraus. El doctor Rodrigo es traumatólogo, médico traumatólogo y cirujano de rodilla en la clínica alemana, en el Hospital Sotero del Río. Es egresado de la Facultad de Medicina de la Clínica Alemana, Universidad del Desarrollo, donde es profesor asociado y gestor de innovación docente. Él es creador de un software de realidad extendida para la enseñanza de la reducción de la luxación del hombro y lidera proyectos de simulación con realidades extendidas e inteligencia artificial. Como ven, es un apasionado por la investigación y su, además, interés en medicina deportiva y desarrollo tecnológico. Nos complace darles la bienvenida a la doctora Ariana y al doctor Rodrigo esta mañana y empezamos con la doctora Ariana. Doctora Ariana, tiene usted la palabra. Hola, muchísimo gusto a todos. Y pues bueno, antes que nada agradezco muchísimo la invitación y la consideración para estar en este diplomado en donde ya desde el nombre, ¿no? Pues sabemos hacia dónde tenemos que enfocar esta información, que ustedes son líderes en la parte educativa. Y pues bueno, la verdad es un tema que a mí me apasiona muchísimo, el uso del metaverso. Estoy trabajando en el metaverso desde el 2018. Podremos decirnos que somos pioneros junto con otros desarrolladores de programas de realidad virtual en este maravilloso tema, que quiero comentarles algo. Cuando empezamos en el 2018 fui a un congreso internacional de simulación en Estados Unidos y ahí me decían que el uso de la realidad virtual no tenía futuro. Así decían, ¿no? Yo obviamente no creía que en un congreso de ese tipo, pues bueno, nos dijeran que la realidad virtual no funcionaba, ¿no? Y además me daba cuenta porque cuando llegamos al stand en donde estaban todos los proveedores de los equipos de simulación, veía muy poquitos stand en donde, pues bueno, te mostraban los lentes de realidad virtual con algunos programas, sobre todo de anatomía, porque ese era el enfoque que le estaban dando al uso de la realidad virtual. Siendo hoy uno de los principales, pues bueno, promocionales que se hacen en la educación, poner al estudiante, al profesor, el uso de la realidad virtual y ahora ya con papers en donde te dicen que la realidad virtual tiene tanto impacto en la educación que evidentemente ya no es decir el futuro, ¿no? Cuando siempre decimos que la simulación, el uso del metaverso es el futuro, no, no es el futuro. Nosotros ya desde tiempo atrás estamos utilizando la realidad virtual como parte de las herramientas que van a, pues bueno, no, no es que sea la panacea, pero sí van a contribuir en todo el aprendizaje de nuestros alumnos. Voy a tener oportunidad de poder presentarles las siguientes diapositivas en donde tengo 20 minutos y nada más les voy a pedir si me pueden decir si ya se ve o no. Sí, sí, se Perfecto, ve bien. muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pues bueno, el tema que a mí me otorgaron esta mañana es la realidad virtual y desde simulaciones, ¿no? Es importante conocer que el uso del metaverso ya incluye la simulación. Les voy a decir por qué. Nosotros decimos metaverso a este uso de realidad mixta, realidad aumentada, realidad virtual, ya se incluyeron en este famoso contexto que le llamamos metaverso. Entonces, siempre que hablemos nosotros del metaverso, necesitamos nosotros saber
especificidad que tiene el uso de cualquiera de estas herramientas que ahorita mencioné. Y bueno, este video que ahorita les voy a mencionar, todo lo que les voy a presentar es única y exclusivamente lo que hemos trabajado en México y el impacto que hemos tenido tanto en México como fuera de él, ¿no? Y bueno, ya en ciertas universidades están creando salas específicamente de realidad virtual porque ya se dieron cuenta del impacto que tiene y obviamente ahorita vamos a hablar un poquito de esto, sobre el impacto no solamente en el aprendizaje. Al ser una parte gerencial a la que yo me dedico, pues también es obligatorio hablarles de este contexto para saber todos los beneficios que tiene el uso de esta tecnología. Bueno, la realidad virtual, y como ahorita les expliqué, la realidad virtual se ha visto que ha transformado la educación médica y bueno, ofrece diferentes experiencias que una de las principales características que tiene la realidad virtual es que tiene una parte inmersiva. Evidentemente va a superar la teoría tradicional y pues bueno, prepara a estos profesionales de la salud en situaciones reales. Les voy a decir cuál es uno de los principales objetivos que tenemos al poder experimentar y que el profesor también conozca todas estas herramientas emergentes tecnológicas que existen. El mismo alumno las está solicitando. Como ustedes saben, la educación ha cambiado completamente. Y no solamente nos hemos ido a la parte operativa, sino también a la parte de investigación, en donde ya estas herramientas con estudios experimentales, los alumnos prefieren tener el uso de estas herramientas que nuestras clases tradicionales, ¿no? Y también hemos visto que el conocimiento tiene una, pues, mayor tiempo, obviamente, en el estudiante que tiene un impacto en él bueno, comparado con las herramientas que nosotros siempre hemos utilizado en el aula. Entonces, ese video que ahorita les puse es de un aula que apenas se acaba de colocar en la Universidad de Anáhuac, que no es en medicina, ¿eh? Estamos hablando de otras carreras, pero que también tienen ya el gran interés de poder utilizarlas. Ahora es importante que ustedes vean cómo, les voy a volver a pasar el video, cómo es la creación de estas aulas en donde vemos espacios que son muy amplios, cosa que antes no ocurría. En el 2018 llegan las primeras aulas de realidad virtual a México en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que aquí en nuestro país son de las instituciones más grandes que otorgan la salud a la población y en donde colocamos la primera sala de realidad virtual. Pero ¿qué características tenía esa sala de realidad virtual en donde no era muy funcional? Por eso es que las hemos ido perfeccionando. Se le llamaban salas multiusuario, que significan que eran como un cine en donde el profesor era el líder y todos tenían que ver lo mismo que estaba viendo el profesor. Eso le quitaba a nuestra realidad virtual las tres propiedades que tienen que tener para poder decir que tenemos una realidad virtual, que es interacción, simulación e inmersión. ¿Por qué? Porque el alumno no podía interactuar. Lo único que podía hacer era seguir instrucciones, la anatomía, se metían al corazón, al pulmón, a cualquier estructura anatómica, y desde ahí el profesor dirigía la clase. Eso le quitaba al alumno la interacción con el programa. Ahora nos hemos dado cuenta que poder dejar al alumno su metro y medio, que es lo que se considera como ideal para el uso de la realidad virtual, para que el alumno pueda tener esta interacción, pueda sentir realmente que está inmerso en el programa, pues bueno, es lo que nos ha dado la capacidad de quitar, de hecho, desde los centros de simulación el uso de los lentes de realidad virtual y poderla llevar a campos hospitalarios, a las aulas, ¿no? Y eso es una propiedad importante para que nosotros podamos utilizar bien la herramienta. Entonces, la realidad virtual, como les mencionaba, tiene que tener tres propiedades. Si no las tiene, no estamos hablando de realidad virtual, estamos hablando de programas virtuales nada más, ¿no? En donde ya lo podemos ocupar en una computadora y el alumno puede estar ocupando su teclado para poder interactuar con la computadora. Entonces, tiene que tener simulación, tiene que tener interacción y tiene que tener forzosamente inmersión. Si no tiene estas tres características, no estamos hablando de realidad virtual. Y eso es algo importante. Ahora, el siguiente video, ¿me pueden decir nada más si se alcanzó a escuchar un poquito? ¿Sí se Sí, yo escucha? lo Perfecto. Sí, Muchísimas gracias. Ok, ¿hacia dónde hemos llevado este uso de realidad virtual?
Ya el permitirnos llevar la realidad virtual a programas de gran impacto, como ha sido trasplante de órganos en nuestro país, ha llevado que las curvas de aprendizaje, que antes eran de 6 meses, 8 meses, poderlos acortar a 4 meses. ¿Qué significa? Que para programas de tanta relevancia como ha sido trasplante de córnea, antes no había suficientes personas que tenían esta habilidad para hacer este trasplante de córneas y ahora tenemos suficientes córneas porque ya la persona que está encargada del banco de córneas a nivel nacional del IMSS, pues bueno, nosotros les dimos la capacitación con todas estas herramientas a través del uso del metaverso. Todo lo que yo estoy ahorita mencionando, el metaverso, no solamente es lo que ustedes pueden ver en pantalla, tenemos un grupo muy importante de desarrolladores, de personas que están viendo la perfección de este tipo de programas, porque esto no es hecho por médicos. Nosotros implementamos esta tecnología, pero para llegar a esto primero tuvimos que tener que saber cuál es la necesidad que tenemos de capacitación, qué necesidades tenemos en nuestro país que se pueden resolver a través de tecnologías como es el uso de la realidad virtual. Entonces, vean ustedes. Aquí lo que estamos viendo es que nos metemos en este metaverso primero al alumno. Ese es un grupo de personas que estamos frente al uso de la realidad virtual en donde están desarrolladores. Y bueno, después, ¿qué hacemos con el paciente? Con el alumno, perdón. Lo que hacemos es meterlos a una simulación compleja de alto realismo para que se pueda desarrollar todo lo que hacemos cuando se hace un trasplante de córnea. Tuvimos primero que ver cuáles eran las necesidades, en dónde nos estábamos equivocando, qué nos faltaba para poder llevar a cabo simulaciones de alto impacto que tuvieran una repercusión y pues bueno, sobre todo en el uso de las córneas que antes se desperdiciaban, pues porque no tenían el adiestramiento para poder realizar la técnica. Lo que ustedes ya ven ahí, pues es de alta complejidad, porque no solamente se desarrolló el programa de realidad virtual, en donde tiene el ojo y se le enseña al alumno cómo se hace la técnica, sino se hizo todo el simulador, que se considera de baja fidelidad, con las córneas, para que los alumnos pudieran desarrollar perfectamente pues bueno, esta capacitación. Y como les comentaba, esto ya tiene un impacto en los pacientes, porque antes no tenían suficientes córneas, ahora ya se tiene un banco completo. Puede ser que esto nos resulte, pues, decir a lo mejor un poco fácil, pero esto ha sido un trabajo de años. Desde el 2018 hasta la fecha es que se ha venido perfeccionando las simulaciones tanto en el uso del metaverso como en equipos de simulación. Ahora vean esto, los beneficios del aprendizaje de la realidad virtual, por comentar algunas situaciones, no solamente ha sido en la parte de medicina como tal, en algún adiestramiento en específico, sino que también hemos visto que el uso de la realidad virtual ha funcionado para el entrenamiento de medicina de desastres. Aquí en México nos han venido a evaluar de Francia para saber cómo hacemos las simulaciones porque como ustedes saben, en México, pues bueno, no tenemos mucha regulación sobre productos en desastres. Por ejemplo, en productos químicos, en donde los toxicólogos tendrían que ir para poder asegurar la zona, hacer una descontaminación, y han venido a ver cómo lo hacemos y hemos hecho simulaciones in situ en hospitales muy grandes, en donde la colaboración ha sido de 80, 90 personas como parte del equipo de simulación, equipo en donde intervienen urgenciólogos, evidentemente toxicólogas, porque la gran mayoría somos mujeres. Y pues bueno, este programa ha sido utilizado para perfeccionar la técnica y ahora les puedo comentar que en México, debido al impacto que se tiene a nivel hospitalario, se han adaptado estas simulaciones no solamente in situ, sino también con el uso de realidad virtual en donde se pueden estar replicando un gran número de ocasiones. Y entonces, ¿qué es lo que hemos tenido de impacto en la sociedad? Se arman las carpas para poder hacer la descontaminación de los pacientes en menos de 15 minutos. Antes se hacía la descontaminación en 30 minutos. Esos minutos, como ustedes saben, pues bueno, habla de vida y lo que ahora nosotros mejoramos son estos tiempos de implementación en la descontaminación y es un programa que se ha replicado en toda la República con gran impacto, ¿no?
mejoramos, obviamente, muchos procesos que antes no se tenían sobre cómo podemos o cómo tenemos que actuar frente a este tipo de pacientes. Y pues bueno, ahora lo hacemos en el menor tiempo posible. Esta gran oportunidad en Estados Unidos se ha reportado y no solamente en Estados Unidos. De hecho, en Colombia, en Chile, hay mucha gente trabajando ya en el uso de la realidad virtual. Y pues bueno, también en Europa y ahora estamos utilizando ya muchos programas de realidad virtual porque no es que sea un programa mejor que el otro, simplemente tiene muchos más beneficios, no solamente en el aprendizaje, sino también en la implementación. Antes era un problema, pues bueno, la implementación por los costos. Ahora los costos debido al gran uso que se tiene y al impacto, los costos ya se han reducido y bueno, el uso de la realidad virtual viene a desplazar muchos equipos de simulación que su mantenimiento es muy caro, ¿no? Entonces, no solamente estamos hablando del uso de este tipo de metaverso en el impacto del aprendizaje, sino también en el impacto que tiene en el bolsillo de las universidades y de los hospitales a la implementación de estas tecnologías del aprendizaje. Ahora, como ustedes ven, estas charlas hablan sobre todo del impacto que nosotros hemos conseguido con el uso de este metaverso de las simulaciones. Eh, Se han presentado estos trabajos de desarrollo del uso de la realidad virtual pues bueno, congresos y pues bueno, hemos tenido pues bueno, un gran resultado porque el impacto que se tiene es muchísimo. Para que nosotros podamos ocupar equipos de simulación, pues bueno, no contamos con los equipos suficientes. Pero sí contamos ahora con un número importante de lentes de realidad virtual para capacitaciones que pueden ser extendidas y no solamente podemos ocuparlos en un centro de simulación, lo podemos ocupar en cualquier área y pues bueno, eso es lo que nos da una gran oportunidad de sobre todo la réplica, que ya no tenemos una barrera de espacio, de tiempos y lo podemos estar replicando el número de veces posible, ¿no? Y vean ustedes. Una de las principales patologías que tenemos en México y en el mundo, pues bueno, es un evento vascular cerebral. El uso de la realidad virtual siempre ha sido con nosotros que responda a una necesidad, no solamente a una necesidad de capacitación, sino también qué podemos nosotros o qué impacto tenemos en el paciente. Y bueno, la siguiente capacitación que hicimos, pues a mí me enorgullece muchísimo porque veíamos el uso de una tomografía simple, pues bueno, no respondía y no identificaba muchas de las lesiones que nosotros vemos, ¿no? En nuestros pacientes. Hacerlo bajo realidad virtual se hizo todo un desarrollo con ingenieros, obviamente, de esta necesidad que nosotros veíamos. Hicimos una comparación de los elementos que un alumno identificaba con un programa normal de realidad virtual y llevarlo al uso del metaverso. Y en esta comparación se vio que en el uso del metaverso el alumno identificaba más zonas con lesión que de forma tradicional. Eso, eso es un impacto en la salud, porque imagínense que un alumno puede identificar o un profesional ya de la salud puede identificar más número de lesiones. Esto habla de un sport para poder llevar a cabo una identificación y un tratamiento de forma efectiva en los pacientes. Esto fue motivo de, obviamente, ganar diferentes premios, no solamente en México, sino fuera de este, en donde el uso del metaverso nos permitía, pues, que el alumno pudiera implementar la terapéutica de forma muy temprana y de forma diferente también en los pacientes. Eso ya es, como les he comentado, un impacto del uso de estas herramientas. Este programa específicamente fue en posgrado. He tenido la gran oportunidad de trabajar en pregrado y posgrado. Actualmente me dedico más a pregrado, pero en posgrado ha sido muy satisfactorio ver cómo los médicos residentes, cómo los médicos que tenían mucho tiempo sin capacitarse, ahora el uso de estas herramientas les llama mucho la atención y la capacitación de hecho, es exponencial porque ya no lo necesitamos llevar a los centros de simulación, ¿no? Ahora vean, el siguiente video es también un desarrollo que se hizo desde cero, en donde
para poder hacer em, este trasplante de órganos, sobre todo en córnea. Se hizo todo un desarrollo en un anfiteatro en donde se encuentran ahí los cadáveres y entonces el alumno va paso a paso identificando todos los problemas que se han dado cuenta en la parte médica en donde tenemos que mejorar con el alumno. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? Que el alumno va haciendo un proceso de forma ordenada para que ningún paso, pues bueno, se nos salte. Entonces, sí ocupamos la parte teórica, pero también ocupamos el metaverso, pero también ocupamos las simulaciones presenciales porque recuerden que la simulación no es para todos. Hay personas que les choca la simulación, ¿no? Hay personas que les encanta el metaverso, hay personas que les encantan las clases tradicionales, pero a todos esos tipos de aprendizaje, pues bueno, tratamos de dar, no gusto, pero sí tratamos de ofertar toda la gama de opciones que tenemos en la parte tecnológica para poder tener un impacto en la educación. Y sobre todo, pues bueno, esto tiene repercusión en los pacientes y hemos visto la gran repercusión que tiene en la parte médica, que ya hemos llegado hasta esa parte, en donde en el proceso de investigación nos hemos dado cuenta que el uso de la tecnología, de la simulación, tiene un impacto positivo en los pacientes y eso para nosotros es, pues bueno, es realmente muy satisfactorio, ¿no? Y bueno, cuando hablamos de las barreras tecnológicas en la educación médica, me saltan a mí algunas preguntas, ¿no? Realmente la implementación de la realidad virtual enfrenta costos elevados. ¿Alguno de ustedes ha tenido ese acercamiento con los costos? Porque siempre hablan de costos, ¿no? Lo que a mí siempre me resuena es que realmente yo que me he encargado de la parte de la gestión, de la implementación y del impacto que tiene en la salud, les puedo comentar que los costos han superado en cuanto a que son menores que el uso de las simulaciones como ustedes los conocen, ¿no? Entonces es también cosa, como bien lo mencionaban en la charla previa, de acercarse, de saber cómo utilizarlo, en qué lo van a utilizar, cómo lo vamos a utilizar y qué impacto queremos nosotros tener, ¿no? Realmente la infraestructura que ustedes tienen es insuficiente, el acceso limita obviamente su adopción de estas tecnologías en instituciones educativas, porque siempre que nos hablan de realidad virtual, nunca nos dicen, oye, pero ¿cómo empezamos? ¿Cómo lo implementamos? Y creo que eso también habla del desconocimiento que tenemos del tema, ¿no? Sí hablamos mucho del metaverso, pero ¿realmente lo han utilizado? ¿Realmente ustedes han visto el impacto que tiene en el aprendizaje de los alumnos? Y es fundamental, considero, saber y conocer de estos problemas para poder avanzar en la educación médica. Les puedo comentar que la primera persona que yo vi utilizando el metaverso de forma fluida fue a un profesor jubilado, aproximadamente de 75 años, y de verdad que tengo el video, pero no me gusta exponer al profesor porque no tengo el permiso para poderlo tener siempre en mis charlas. Pero me encanta cómo el profesor, con 3 minutos que le dije cómo utilizar el metaverso, el profesor estaba fascinado y ya no soltaba el metaverso, ¿no? Entonces es también saber qué objetivos tienes con tus alumnos, en qué, en qué momento lo vas a ocupar y qué esperas de tus alumnos con esta tecnología, ¿no? Entonces, cuando decimos el futuro de la educación, no es el futuro. Yo les comentaba que desde el 2018 me dedico al uso del metaverso, a su desarrollo e implementación. Y pues bueno, lo que sí les puedo comentar es que por lo menos en el sector en donde he dirigido, que ha sido el sector salud y ahora el sector que es una universidad en donde medicina es una de las carreras más importantes para la universidad, no es el futuro. Ya nosotros ocupamos el uso del metaverso de forma constante con buenísimos resultados, que si ustedes ahora buscan la palabra metaverso, realidad virtual, realidad aumentada, no solamente lo digo yo, ahora los equipos de simulación cada vez están implementando más estas herramientas en los equipos de simulación, ¿no? Entonces, es una herramienta que si ustedes la buscan en cualquier paper, les van a encontrar los resultados de muy buen impacto que tienen en el aprendizaje de los alumnos. Les encanta el uso de la realidad virtual. No estoy casada con la realidad virtual ni con la simulación. Me dedico a eso todos los días,
pero sin duda creo que es una herramienta que tienen y tenemos que aprender a utilizar porque los mismos alumnos la solicitan, ¿no? Una vez que la conocen, la solicitan, ¿no? Entonces, en los alumnos ya, casi para cerrar, es que nosotros ya estamos viendo el impacto que tiene en los alumnos. Los mismos alumnos que tengo en el centro de simulación, tengo 40 pasantes de medicina haciendo eh, su servicio social en el centro de simulación y ellos investigan sobre la realidad virtual. En breve estaremos sacando ya el último artículo que sacamos sobre estos efectos conocidos como el cyber sickness, que es todos los efectos que tiene de mareo, náuseas, vómito, algo parecido, sobre el uso de la realidad virtual. Y se van a dar cuenta que en las 400 personas que lo logramos realizar, personas de diferentes edades, profesores, estudiantes, se van a dar cuenta que estos efectos realmente para el tiempo que se utilizan, recomendado de 15 minutos, no tienen ningún impacto, ¿no? Ahora, ¿qué otra, hacia dónde más estamos impactando? Los mismos estudiantes de ingenierías biomédicas, ingenierías en computación, vean ustedes lo que están haciendo. Con simuladores de baja fidelidad están generando qué programas se pueden implementar que puedan resolver una necesidad de salud en nuestro país. Que no lo podemos hacer con simuladores. ¿Por qué? Porque no tenemos suficientes simuladores. Y lo que ellos hacen es esta pelvis de baja fidelidad con unas pinzas. Estamos tratando de realizar un simulador que pueda resolver esta gran problemática que en México tenemos, que es la muerte materna por sangrado. Esa es la principal causa de muerte en nuestro país. Entonces, es responder a una necesidad que tenemos, cómo la podemos resolver y cómo la podemos llevar a la parte tecnológica. Es saber utilizar la tecnología para poder resolver un problema. Y esto a los estudiantes de medicina les encanta, ¿no? Porque se involucran desde qué necesitamos aprender, cómo lo vamos a aprender y también cómo lo vamos a implementar para que pueda llegar a muchísimas personas, ¿no? Entonces, yo le veo como muchísimos beneficios al uso de la tecnología. Pues en los 20 minutos que tenía, pues quería presentarles todo lo que se ha logrado, obviamente, a través de esta tecnología, estas tecnologías que tenemos ahorita en la educación. Y pues bueno, que ustedes se puedan acercar. Siempre considero que no es casarte con algo, pero date la oportunidad de poderlo utilizar para que tú puedas decidir y puedas definir qué, cómo, cuándo lo puedes utilizar y evidentemente, pues bueno, todas las los beneficios que te puede aportar, no a ti, sino, bueno, también a ti como docente, pero también, sobre todo pensando en los alumnos y bueno, nosotros que nos dedicamos también a la parte operativa, sobre todo ver el impacto que se tiene en la salud con todos estos programas de capacitación. Muchísimas gracias. A usted, 20 minutos, ¿eh? doctora Ariana, por su excelente presentación.